chicos? Esta vez vamos a revisar los aspectos que nos restaron de revisar en la última sesión sobre los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos y sus implicaciones terapéuticas más importantes con respecto al uso de antifúngicos o antimicóticos. Comenzaremos con repasar y volverles a enseñar el programa. Como tal, vamos a revisar solamente las enfermedades más prevalentes con respecto a la práctica de un médico general, por ejemplo, estantiña y onicomicosis, de los cuales vamos a utilizar estos tratamientos que son terbinafina, itraconazol y clotrimazol y grisafulvina. En el caso de histoplasmosis será itraconazol y anfotericina B, y por último, en el caso de candidiasis, otra causa muy importante de consulta en atención primaria son nistatina, clotrimazol y fluconazol. Bueno, antes de comenzar con ello, tenemos que recordar que el impacto que tienen como tal las enfermedades micóticas tuvieron un pico máximo a partir de que en los años 70 se comenzaron a detectar nuevos casos de una infección básicamente nueva que fue el VIH. ¿Qué es lo que pasa con el VIH? Disminuye tu CD4 y por lo tanto disminuye tu inmunidad, el cual da paso a enfermedades por microorganismos oportunistas, es decir, que se presentan sobre todo en situaciones donde hay un inmunocompromiso latente. Tenemos como tal en este caso los ejemplos con levaduras de especies de cándida, Pneumocystis jirovecii y Cryptococcus neoformans. Y tenemos los MOS como especies de aspergillus y mucormicosis. Y también tenemos los dermatofitos. Y por último los dimórficos, que son los blastomicosis, coccidiomicosis, histoplasmosis y esporotricosis. ¿Por qué es importante repasar entonces esto de los antimicóticos? Pues porque ha tenido un gran impacto todas estas enfermedades asociadas a cepas de hongos a partir de estados de inmunosupresión, y no solamente de esos, también se presentan en alteraciones metabólicas como en el caso de cetoacidosis diabética, la cual te da consecuentemente la infección por mucormicosis, el cual es un agente infeccioso que se alimenta de los cuerpos cetónicos. Tenemos otros ejemplos como tal. Por ejemplo, lo tenemos los de dermatofitos, o tenemos las especies de tiña, que como tal es digamos, es mucho más prevalente en la población independientemente de si tienes estados de inmunosupresión o no. Y especies de cándida, que en muchas ocasiones se asocia, por ejemplo, a un uso prolongado de corticosteroides, o en el caso de la candidiasis orofaringia se asocia al uso crónico de corticosteroides locales o inhalados, como es budesonida, como es el caso de budesonida. O bien infecciones sistémicas por hongos en el caso de un uso prolongado de corticosteroides. Bueno, hay otros casos, hay en sí una infinidad de casos. Por ejemplo, también está el tratamiento antineoplásico para pacientes que tienen alguna tumoración o cáncer, el cual estos antineoplásicos les van a ocasionar en muchos casos neutropenia y en general disminución de la división celular. ¿Y qué pasa si disminuyes como tal tu recuento de neutrófilos? Pues va a dar paso de infecciones oportunistas como hongos. Y bueno, esto es para esquematizar y para que no se queden con la idea de que solo los fármacos antimicóticos que vamos a ver los únicos existentes, porque no es verdad. Se dan cuenta, aquí hay muchísimos, pero aquí se simplifica básicamente. Podemos dividir los antimicóticos en diversas familias. Por ejemplo, los poliénicos, que pueden ser sistémicos o tópicos, y los no poliénicos. También tenemos los azoles, como imidazoles, triazoles y tópicos. Y las alilaminas. Los demás no se encuentran en el programa, pero tenganlo presente para cuando vayan avanzando como tal en sus ciclos clínicos. Ahora, con respecto al programa, aquí están las familias. De los poliénicos, sistémicos, tenemos anfotericina. Tópicos, nistatina. No poliénicos, grisofulvina. En el caso de los azoles, imidazoles, miconazol. Triazoles, itraconazol y fluconazol. Y en el caso de los azoles tópicos,
clotrimazol. Y por último, las salilaminas, el cual tenemos el programa terbinafina. Comenzando con tiña u onicomicosis. Vamos a revisar estos 4 fármacos y sus aspectos farmacocinéticos más relevantes. La terbinafina pertenece a la familia de las salilaminas sintéticas. Es un inhibidor de la escualeno epoxidasa fúngica, el cual va a disminuir la biosíntesis de ergosterol. Es fungicida. ¿Por qué? Porque el ergosterol le da cierta estabilidad a la membrana del hongo. Es decir, le da como cierta fluidez para que pueda desarrollar su función de barrera tanto osmótica como metabólica y división del medio interno y externo. Ahora, si disminuyes esa fluidez y si cambias su citoarquitectura y sus propiedades biofísicas, vas a alterar su metabolismo y por lo tanto vas a ocasionar muerte del hongo. Las principales indicaciones es onicomicosis por dermatofitos y tiña de la cabeza. Farmacocinética relevante, lo que hay que resaltar aquí, entre comillas, es su área bajo la curva, que aumenta cuando se coadministra con alimentos un 20% aproximadamente. Eso sí, es muy liposoluble, por lo tanto su volumen de distribución es 948 litros. Es muy superior al promedio de una persona hipotética, que es de 42 litros. Por lo tanto, al tener este volumen de distribución, eso significa que se va a almacenar en tejido adiposo, pero también se va a acumular en piel y en uñas, que es lo que nos beneficia porque en piel y en uñas es en donde coloniza como tal los dermatofitos. Su unión a proteínas plasmáticas es muy alta, es decir, es mayor al 99%. Siempre que sea mayor al 90% su unión a proteínas plasmáticas es clínicamente relevante. ¿Por qué? Porque si un fármaco es altamente afín a proteínas plasmáticas y das otro afín a la misma proteína plasmática, por ejemplo albúmina, vas a desplazar a uno u a otro, vas a aumentar la fracción libre y si aumentas la fracción libre vas a aumentar la susceptibilidad de efectos adversos. El metabolismo es hepático extenso y da metabolitos inactivos. Su tiempo de vida media es de 22 a 26 horas, pero en concentración en estado estable es de 200 a 400 horas, por la propiedad que tiene de su alto volumen de distribución. ¿Y por qué? Pues porque se acumula en tejido adiposo y tarda más tiempo en liberarse de dicho tejido. Pasa como tal por hidrólisis, oxidación, reducción, hidrólisis, al ser sustrato del CYP12-9, 1A2, 3A4 en general. Lo importante como tal de metabolismo simplemente es que es hepático y que es muy extenso. Y bueno, ¿qué significan estas siglas, por ejemplo, de CYP12-9? Bueno, tienen que tomar en cuenta que CYP es la superfamilia de citocromo P450. El 2 es familia, el C es subfamilia y el 9 es la isoforma o gen que codifica dicha isoenzima. Y esto es más relevante con respecto a cuando hablamos de interacciones con respecto a un inductor o un inhibidor a nivel hepático, sobre todo de las CYP. Y su excreción es renal, principalmente sus metabolitos inactivos. Y también fecal un 20%, pero es menos relevante. Reacciones adversas, las más importantes es rash o urticaria, diarrea, indigestión, náuseas, vómitos, cefalea, en general gastrointestinales. Y otra es que puede haber aumento de las pruebas de función hepática, es decir, puede haber un aumento de la TGP y TGO, pero no necesariamente indican que hay como tal un daño hepático. Puede haber una elevación transitoria y volver a su estado normal, pero si no disminuyen esas concentraciones en las pruebas de función hepática, pues ahí van a haber problemas porque eso indica ya una lesión hepatocelular. Y reacciones adversas graves, hepatotoxicidad fatal, sobre todo. Las demás no son tan prevalentes. Sus contraindicaciones es la vieja confiable, historia natural de alergia o hipersensibilidad y antecedentes de enfermedad hepática activa o crónica. Por ejemplo, tenemos hepatitis viral como virus de hepatitis A, B o C, o D asociada con B.
Sus interacciones más importantes son rifampicina, fenobarbital, antidepresivos tricíclicos como imipramina o amitriptilina, bloqueadores beta-adrenérgicos, cumarínicos, como cuáles, como acenocumarol y como el que viene en el programa, que es warfarina, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y inhibidores de la monoamidoxidasa. Aquí vamos a resaltar a los cumarínicos, específicamente a warfarina. ¿Por qué? Porque si das a warfarina asociado a terbinafina, vas a desplazar a la warfarina de sus proteínas plasmáticas, aumentas la fracción libre de warfarina y vas a aumentar sus efectos adversos, que en este caso son sangrados. Es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, digoxina y anticoagulantes de cualquier índole tienen un intervalo terapéutico muy estrecho. Esto quiere decir que con mínimos cambios en la concentración plasmática o en la dosis van a haber tanto una mayor propensión a presentar efectos adversos como una mayor propensión a no tener la eficacia necesaria para que tenga una terapéutica eficiente. Por ejemplo, eficacia baja sería que simplemente no funcionara en su actividad anticoagulante y hubiera una trombosis. Y su categoría en el embarazo es B. Se excreta en leche materna, pero en general se prefiere no utilizar terbinafina ni tratar ni tiña ni onicomicosis hasta la resolución del embarazo. En general B es de cierta forma inocuo, indolente, pero en estos casos se prefiere esperarse a la resolución del embarazo antes de tratar. Ahora con itraconazol, que es un triazol de la familia de los azoles, es un inhibidor de la 14-alfa esterol desmetilasa, que es un producto del gen RG11, el cual te va a producir un producto tóxico que es la 14-alfa metil 3,6 diol. Como tal, un metabolito tóxico va a fungir como un radical libre, el cual se va a unir a proteínas plasmáticas, estructuras de la citoarquitectura del hongo y por lo tanto te va a dañar la célula en cuestión. El mecanismo de resistencia más descrito es la mutación del gen RG11, es decir, el que codifica la 14-alfa esterol desmetilasa. Y otro mecanismo es aumento del flujo del azol, ya sea por facilitadores, transportadores facilitadores, o bien el ABC, que es el cassette de unión ATP, que es una sobreexpresión de estos facilitadores. Sus indicaciones principales es onicomicosis por dermatofitos, histoplasmosis diseminada y histoplasmosis diseminada no meningia. Es importante aclarar que itraconazol no se da en la meningia, porque no penetra en las meninges. Es muy poca la concentración que alcanza tanto líquido cerebroespinal como meninges. Y por lo tanto no le va a pegar al hongo en cuestión, que en este caso es Histoplasma capsulatum. También se puede dar como terapia de rescate de aspergilosis invasiva, basomicosis y candidiasis esofágica u orofaringia. Aquí está como tal su mecanismo de acción: inhibes la enzima que producto del RG11 y por lo tanto vas a generar el esterol tóxico que va a fungir como un radical libre y va a desestabilizar la bicapa lipídica del hongo. Y otra cosa que hay que mencionar aquí, esta 14-alfa desmetilasa es un citocromo. ¿Esto qué significa? Que utiliza hierro como cofactor para desarrollar su función de oxidorreducción. Y otro, ¿cuál es esta cuestión con respecto a los humanos? Pues nosotros también tenemos citocromos, en este caso el citocromo P450 como CYP1A2, 3A4, y por lo tanto hay cierta como toxicidad selectiva por parte del fármaco hacia el microorganismo, pero va a haber aunque con menor afinidad, también se va a unir a nuestros citocromos en el hígado y por lo tanto los va a inhibir y no van a desarrollar estos citocromos su función de oxidación y reducción. Por lo tanto, disminuiremos el metabolismo de ciertos fármacos con el consiguiente aumento del tiempo de vida media y aumento de los efectos adversos.
Farmacocinética relevante, simplemente que la biodisponibilidad es mayor con soluciones orales. Con respecto a su consumo en alimentos, las cápsulas aumentan su absorción, pero las soluciones orales, en caso de las soluciones orales, se disminuye su absorción asociada con alimentos. El volumen de distribución es muy alto, pero eso sí, no penetra el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo. Su unión a proteínas plasmáticas es también muy alta, tanto el fármaco en sí como su metabolito activo hidroxitraconazol, que es su principal metabolito. Y su tiempo de vida media es de 16 a 28 horas, que igual que terbinafina y en el caso de itraconazol, también aumenta su tiempo de vida media cuando alcanza la concentración en estado estable. Es decir, cuando las oscilaciones entre la concentración máxima y la concentración mínima, cuando ya estás dando una pauta de dosificación adecuada, correspondiente como tal al fármaco en cuestión, son constantes dichas concentraciones. Es decir, cuando pasan a 5 vidas medias desde la primera dosis, ya la quinta vida media, esos cambios, esos picos en la concentración plasmática del fármaco ya son estables y son constantes. En el caso de micosis profundas, es recomendable dar una dosis de carga, es decir, dar una dosis elevada para alcanzar rápidamente la ventana terapéutica y no tener que andar esperando las 5 vidas medias para que ya esté como tal constante y en concentraciones terapéuticas el fármaco. Su metabolismo principalmente es hepático y bueno, da un metabolito activo que es hidroxitraconazol. Su farmacocinética relevante, como les mencioné, es inhibidor de citocromos, tanto del hongo como de nosotros, en este caso de CYP3A4. Y CYP3A4 básicamente degrada el 50% de los fármacos que tenemos actualmente o que tenemos disponibles en la actualidad y que manejamos. Ese es el problema, por ejemplo, con itraconazol, que tiene muchas interacciones en este caso. También va como tal inhibir la glicoproteína P, que es un transportador, y otro transportador que es proteína de resistencia al cáncer de mama, que fue lo primero que se describió con respecto a este transportador. ¿Por qué? Porque se veía cierta tolerancia o cierta disminución de la eficacia de ciertos fármacos utilizados para el cáncer de mama. Pero no simplemente es un transportador de fármacos a nivel hepático, a nivel de canalículos y a nivel de sangre hacia el hepatocito. Y su excreción es renal y fecal, pero es con respecto a la eliminación globalizada. Recuerden que eliminación incluye tanto excreción como metabolismo. Es más importante el metabolismo hepático, en el caso de itraconazol. Sus reacciones adversas más comunes van a ser edema, hipertensión y alteraciones de las pruebas de función hepática. También tenemos la vieja confiable, que son gastrointestinales, y también puede haber algo de hipersensibilidad. En el cambio, las graves van a ser hepatotoxicidad, edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. Contraindicaciones: uso concomitante de sustratos fuertes de CYP3A4, es decir, que tengan como tal interacciones directas con itraconazol, o también con inhibidores moderados o fuertes de CYP2C6. Y su categoría en el embarazo es C. También se excreta en leche materna. La categoría en el embarazo C indica que nada más si el beneficio supera con creces al riesgo. Sus interacciones más importantes como tal son antagonistas H2, como ranitidina, que actualmente ya no se comercializa y que está prohibida, y famotidina. Tenemos también fenobarbital, antiácidos, carbamazepina, efavirenz, fenitoína, inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol, lansoprazol, etc. Rifampicina, que es un inductor, simvastatina, salmeterol, que es un agonista beta adrenérgico de larga duración para crisis asmáticas, colchicina, eritromicina, quetiapina, triazolam y bavradina,
Y por último, y no por eso menos importante, sino muy importante más bien, es el jugo de toronja o zumo de pomelo. Memorícenlo bien para que no tomen sus pacientes itraconazol y después se vayan por su jugo de toronja. Por favor. Ahora vamos con clotrimazol, que pertenece a los azoles tópicos. Inhibe al escualeno epoxidasa fúngica. Sus indicaciones es vulvovaginitis candidiásica, candidiasis como tal tratamiento tópico, tratamiento y profilaxis de candidiasis orofaringea. En estos casos se dan trociscos que se disuelven en la boca y que se hacen gargaras con ellos. Tiña corporis, cruris y pedis. Pero estos últimos no están como que tan recomendados por la FDA. Y sus presentaciones, al ser tópico, solo van a haber presentaciones tópicas, que es crema, loción, polvo, soluciones en aerosol, cremas vaginales, tabletas vaginales, trociscos. Los trociscos se utilizan básicamente también es local su acción porque no se absorbe, pero en el caso de candidiasis orofaringea o gastrointestinal. Farmacocinética relevante, simplemente que su absorción es muy pobre y errática, no le va a hacer nada para una infección sistémica. En piel se absorbe un 1%, en vagina hay una mayor absorción por el tipo de epitelio que no es queratinizado. Incluso en la vagina pueden permanecer concentraciones fungicidas por más tiempo, es decir, hasta 3 días después. Y si llega a ser absorbido, puede haber metabolismo hepático y excreción fecal. Las reacciones adversas están más asociadas a la irritación local como irritación, ardor, eritema, edema, vesiculación, descamación, prurito, urticaria local. También puede haber irritación gastrointestinal en el caso de trociscos, náuseas y vómitos. Y también se describe, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones tópicas intravaginales, molestias en el glande del pene de la pareja sexual y contraindicaciones, hipersensibilidad. Ahora vamos con grisofulvina, que esta es única y diferente. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es distinto, el cual es inhibir la función de los microtúbulos. Por lo tanto, vas a disminuir la división de la célula micótica y por lo tanto es fungistático. Sus indicaciones son onicomicosis por dermatofitos, tiña barbae, capitis, corporis, cruris y pedis. Su farmacocinética relevante, sí, con los alimentos aumenta unas 10 veces su absorción. Esto es muy importante porque grisofulvina casi no se absorbe porque al ser muy hidrofóbico se aglutina. Pero si lo asocias con alimentos ricos en grasas, vas a como tal favorecer su disolución y absorción a través del tracto gastrointestinal. Y por lo tanto aumentas unas 10 veces esa absorción. Pueden haber preparaciones en polvos como microscópicos y ultramicroscópicos. Los ultramicroscópicos obviamente se van a absorber incluso mejor. Y estas formulaciones van a atenuar el problema que antes se tenía de la baja biodisponibilidad por el propio problema que tenían de que se aglutinaban entre sí las moléculas. Su farmacocinética es que su absorción es lenta, pero aumenta muy bien su absorción con comidas grasas. Biodisponibilidad oral hasta 100% con comidas grasas. Su concentración máxima es a las 4 a 8 horas. Y otro punto importante aquí es que es muy muy eficaz con respecto a tratamientos de infecciones en piel. ¿Por qué? Porque se depositan precursores de queratinocitos. Y estos queratinocitos, al diferenciarse y sufrir el proceso de apoptosis para liberar la queratina que tenían dentro, van a liberar el fármaco después de mucho tiempo, por lo cual vas a tener una resistencia prolongada, entre comillas resistencia, o más bien una barrera antibiótica prolongada a la invasión de hongos. Por lo tanto, el sudor y la pérdida de líquidos transepidérmicos determinan su transferencia desde el líquido intravascular hacia el epidermis o al estrato córneo. Su metabolismo es hepático, el cual se desmetila y glucuronida en hígado y se excreta en heces. Y realmente su excreción por orina es muy poca, menor a 1%. También como tal es inductor del sistema microsomal P450 hepático. Bueno, no tan bien.
A diferencia de itraconazol, por ejemplo, este es inductor, itraconazol era inhibidor. Por lo tanto, si das un inductor con un sustrato, pues vas a disminuir la vida media del sustrato al aumentar la expresión de una enzima que degrada dicho fármaco. Su tiempo de vida media es de 9 a 24 horas. Reacciones adversas más comunes tenemos aumento de efectos del etanol, fotosensibilidad, pérdida de sabor, parestesia, cefalea, rash, urticaria, diarrea, náuseas y vómitos. Gastrointestinales, la vieja confiable. Y las graves, acroparestesias, hepatotoxicidad, leucopenia, neutropenia, vasofilia punteada y monocitosis. Estas con respecto a grisafulvina son las más importantes, es decir, una pancitopenia. Contraindicaciones, hipersensibilidad y porfiria o insuficiencia hepatocelular. Insuficiencia hepatocelular se refiere a hígado. Y otro es embarazo. Interacciones, tenemos barbitúricos, anticonceptivos hormonales, sobre todo los estrogénicos. ¿Por qué? Porque si das glisofulvina y un anticonceptivo que tiene alta concentración de anticonceptivos estrogénicos, pues vas a disminuir la eficacia de estos estrógenos. ¿Por qué? Porque induces las enzimas que degradan a estos estrógenos. Y también tenemos warfarina, que también es importante porque pequeñas variaciones en su concentración plasmática te van a ocasionar efectos adversos o disminución de su eficacia. Y ácido acetil salicílico. Su categoría en el embarazo varía de acuerdo a la bibliografía, pero en general es C o X. Ahora vamos con histoplasmosis. Ya revisamos los aspectos más relevantes con respecto a itraconazol, simplemente que en el caso de histoplasmosis diseminada no meningia se da itraconazol, pero en la histoplasmosis diseminada meningia se dan fotericina B, por ejemplo en aplicación intratecal, o se pueden dar otro tipo de azoles. Y bueno, comenzando con anfotericina B, el nombre viene como tal porque una solución anfotérica o una sustancia anfotérica es una sustancia que es capaz de actuar como ácido o como base en química. Por ejemplo, el agua es anfotérica, porque si la combinas con un ácido, con una base, pues va a ser donadora o receptora de protones. Y también va a tener una naturaleza una doble naturaleza como tal con respecto al agua, es decir, una parte hidrofóbica e hidrofílica. Esta como tal se va a unir al ergosterol de la membrana fúngica, y al unirse al ergosterol va a comenzar a aglutinar todo este ergosterol. Y esta aglutinación del ergosterol va a ocasionar dos cosas. Una, desestabilización de la membrana plasmática. Y dos, formación de poros que te van a como tal generar cambios en la ósmosis. Recuerden que la membrana actúa como una barrera osmótica, y si generas poros o generas daño en dicha membrana, vas a ocasionar una entrada y salida de iones que regulan como tal el metabolismo y la supervivencia de dicho microorganismo. Su familia es de los polienos sistémicos, es un macrólido heptaeno, anfipático o anfotérico. Su mecanismo de acción es que se une al ergosterol formando agregados que van a desestabilizar dicha membrana y van a interferir con su función de barrera osmótica. Como tal es muy difícil encontrar mecanismos de resistencia de anfotericina B. ¿Por qué? Porque el ergosterol básicamente es la estructura principal de los hongos, y básicamente como que disminuir su cantidad es poco viable para la supervivencia del microorganismo. Pero algunos microorganismos sí pueden tener como tal ciertos mecanismos de resistencia, o bueno, que aumentan como tal su resistencia con respecto a la fotericina B. Por ejemplo, pueden reducir la biosíntesis de ergosterol o pueden sintetizar esteroles alternativos. También pueden disminuir la permeabilidad de la pared celular del hongo, que en este último caso puede haber una sinergia con equinocandinas cuando se administran fotericina B con equinocandinas. Y sus indicaciones para fines del programa, la principal es histoplasmosis, que puede ser secundario no a VIH, leishmaniasis visceral, mucocutánea americana
y terapia empírica de pacientes inmunocomprometidos. Estos pacientes inmunocomprometidos tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, puede ser en unos casos que tengan neutropenia y fiebre, que no respondan a tratamiento empírico con antibióticos de alto espectro durante 4 días o 5. Esta es una indicación. ¿Por qué? Porque eso te indicaría que o es una superbacteria, que es más o menos difícil, o dos, que tiene una infección por otra clase de microorganismos, que en este caso sería por hongos. También tenemos otras indicaciones como aspergillosis invasiva, blastomicosis, endoftalmitis por cándida, candidiasis, coccidiomicosis, meningitis criptocócica, entre otros. Su farmacocinética relevante, su absorción es por vía oral, es insignificante como tal. Es decir, si das anfotericina B vía oral, pues no te sirve para nada, porque no vas a absorberlo. Son moléculas grandes que como tal requieren ser administradas por vía intravenosa forzosamente. Moléculas muy grandes no van a poder penetrar a través de la mucosa intestinal. Su unión a proteínas plasmáticas es mayor al 90%, sobre todo a beta-lipoproteína. Su volumen aparente de distribución es de 0.56 o 4 litros por kilogramo. Este volumen aparente de distribución va a depender sobre todo de la formulación de anfotericina B, de las cuales tenemos anfotericina B liposomal, complejo lipídico y la clásica o convencional, que es de hexoxicolato. Su concentración en fluidos en pleura inflamada, peritoneo, líquido sinovial y humor acuoso va a ser muy alta, es decir, un 2/3 con respecto a la concentración plasmática. No penetra líquido cefalorraquídeo ni humor vítreo o líquido amniótico normal. ¿Pero por qué se da en histoplasmosis del sistema nervioso central? Pues simple, porque se da en una administración intratecal. Básicamente es directamente sobre los ventrículos o sobre la cisterna magna o sobre el sitio en cuestión que se requiera. Y no se da intravenosa. No penetra el líquido. Su metabolismo es que lo más relevante es que se degrada in situ. Su tiempo de vida media es de 24 horas inicialmente. Después, con administraciones continuas, se prolonga hasta 15 días. Y su excreción es renal y biliar. Tenemos 4 formulaciones, pero hoy en día solo se utilizan 3. La última no se utiliza por sus reacciones adversas, principalmente reacciones asociadas con la infusión. La reacción asociada con la infusión es como tal que te genere fiebre, inflamación local y como tal que se puede complicar a un síndrome de estrés respiratorio y una hipoxia sistémica. Y por ello se dejó de utilizar la dispersión coloidal de anfotericina B, aparte de que básicamente era muy poca la dosis que alcanzaba a penetrar la sangre. La primera que tenemos es la desoxicolato convencional, la cual se da en intratecal en casos de meningitis, o bien puede ser inyectada líquido cefalorraquídeo en columna lumbar, cisterna magna o ventrículo cerebral lateral. O bien puede haber una inyección local en líquido dializado articular o peritoneal y inyección intraocular post-vitrectomía. Es decir, anfotericina B desoxicolato preferentemente va a ser en casos de administración local. La liposomal se va a indicar como tal en pacientes con neutropenia profunda que no responden a antibióticos de amplio espectro. Y el complejo lipídico se va a dar como terapia de rescate para micosis profundas. Y la dispersión coloidal pues está prohibida. Los efectos adversos más comunes: anemia normocítica normocrómica. Recuerden que anfotericina B, lo más importante es que es nefrotóxico, muy nefrotóxico. Y por lo tanto, si ocasionas nefrotoxicidad, vas a disminuir la producción de eritropoyetina, que se sintetiza a su vez en riñón. Y si disminuyes eritropoyetina que se produce en riñón que está dañado, pues vas a generar menor cantidad de eritrocitos. Y por ello se da la anemia normocítica normocrómica. Y una reacción a la infusión también.
que esta reacción a la infusión se describe por activación de TLR2 y CD14. Hipotensión puede haber, asociado a la infusión también, tromboflebitis, artralgias, mialgias, cefalea, taquipnea, fiebre y malestar general y escalofríos. Reacciones adversas graves, nefrotoxicidad, hipocalemia asociada a la nefrotoxicidad, agranulocitosis asociada a la disminución como tal de las unidades formadoras de colonias, anafilaxia, encefalopatía, convulsiones y asistolia en los peores casos. La asistolia y las convulsiones y la encefalopatía se asocian mucho con alteraciones hidroelectrolíticas que a su vez son secundarias a cambios en las concentraciones de iones por una lesión renal. Contraindicaciones: hipersensibilidad, interacciones, bloqueadores musculares despolarizantes como suxametonio y dexametonio, y a los no despolarizantes como cuáles, como tubocularina, pancuronio, bencuronio. También tenemos ciclosporina y trióxido de arsénico, y su categoría en el embarazo es B, pero se prefiere no utilizarlo, a menos a que el beneficio sea mayor que el riesgo. Bueno, antes de como tal continuar con el tratamiento farmacológico para lo que es la candidiasis, es necesario regresarnos a itraconazol porque olvidé mencionarles como tal que el tratamiento de uso, el tiempo de uso de este tratamiento va a depender, por ejemplo, del estado de inmunosupresión del paciente. Por ejemplo, en una onicomicosis por dermatofito se va a utilizar en un menor tiempo, por ejemplo, unos 6 meses. En cambio, cuando se trata de una enfermedad diseminada asociada como tal a un estado de inmunosupresión, por ejemplo, en estados como VIH, se va a prolongar el tratamiento farmacológico con itraconazol y con otro tipo de antifúngicos. ¿Por qué? Porque en un estado de inmunosupresión no tienes el adyuvante que es el sistema inmunológico. Y por ello se va a prolongar incluso hasta un año o año y medio, dependiendo del conteo de CD4 en el caso de los pacientes con VIH. Se va a prolongar este tratamiento. Por ejemplo, si tienen un recuento de CD4 menor a 200, se va a prolongar dicho tratamiento farmacológico. En cambio, ya cuando recupere un conteo de CD4 normal después de un tratamiento con antirretrovirales, pues se va a retirar el fármaco o se va a disminuir como tal el tiempo de uso. Ahora, entrando con candidiasis, esta es una enfermedad en la práctica clínica y en el primer nivel muy importante, porque se presenta sobre todo en pacientes que utilizan tratamiento prolongado con corticosteroides o bien en estados como diabetes mellitus. ¿Por qué genera como tal diabetes mellitus una infección, por ejemplo, por hongos? Pues porque la hiperglucemia va a ocasionar o va a generar ciertos productos denominados productos de glicación avanzada. El clásico ejemplo es, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, pero todas las proteínas se van a desnaturalizar con una alta concentración de glucosa. Y, por ejemplo, sabemos que para que haya la diapedesis y un leucocito se vaya a migrar hacia un sitio de infección, pues requiere de ciertos receptores. Y estos receptores son reconocidos por los receptores propiamente del leucocito. Ahora, si se desnaturalizan dichos receptores, por ejemplo, con una unión de glucosa, pues el leucocito no los va a reconocer y por lo tanto no va a migrar, y por lo tanto las infecciones oportunistas como de cándida pues van a progresar. Ahora, comenzando con histatina, es igual que en fotericina B, un polieno, pero en este caso es tópico y no sistémico. Es un macrólido tetraeno, el cual se une al ergosterol de la membrana formando agregados que van a desestabilizar a la membrana plasmática del hongo y van a interferir en su función de barrera osmótica. Sus indicaciones son para candidiasis vulvovaginal, candidiasis cutánea o mucocutánea, candidiasis gastrointestinal no esofágica y candidiasis orofaringea. ¿Por qué si no se absorbe y es tópico? ¿Por qué se da en candidiasis gastrointestinal? Simple, pues al ingerir como tal el preparado
de nistatina, pues no requieres que se absorba a través del tracto gastrointestinal. Va a actuar como tal sobre la candidiasis que se encuentra localizada en la mucosa del tracto gastrointestinal. Y lo mismo pasa con candidiasis orofaringia. Por ello tenemos presentaciones como suspensiones, cremas para uso tópico, tabletas para candidiasis gastrointestinal, tabletas vaginales y polvos. Su farmacocinética relevante es que simplemente la absorción intestinal es insignificante, o sea, no te sirve como tal para infecciones sistémicas. El tiempo en el cual alcanza la concentración máxima es de 4 a 8 horas y su excreción es fecal si se llega a absorber, el cual es sin cambios. Sus efectos adversos, irritación local y reacciones de hipersensibilidad, lo propio a aplicaciones tópicas. Contraindicaciones, hipersensibilidad al fármaco, a los componentes del producto. Interacciones son nulas básicamente. Lo único que hay que aclarar en este caso es que por vía oral no se debe mezclar con ácidos en los casos de candidiasis gastrointestinal, porque vas a disminuir la eficacia del nistatina. Y su categoría en el embarazo es C, entre comillas C, porque es de aplicación local y no hay un fundamento por la cual puede ocasionar daños en el producto. Simplemente se requieren más estudios para corroborar su seguridad en pacientes embarazadas. Y por último nos vamos con fluconazol, que es otro azol, es decir, es un bistriazol fluorado. Igual inhibe la 14-alfa esterol desmetilasa, y el cual es el producto del gen RG11, por lo cual vas a producir el metabolito tóxico 14-alfa metil 3,6-diol. Sus indicaciones principales son candidiasis vulvovaginal, también la sistémica, esofágica, candidiasis urogenital y candidiasis orofaringia. También se puede dar como profilaxis en candidiasis en trasplantes de médula ósea. Su farmacocinética relevante es que por vía oral se absorbe menos del 90%. El tiempo en el cual alcanza sus mejores concentraciones es de 1 a 2 horas. Su volumen de distribución es similar al agua corporal total, es decir, 0,7. Y en el caso de los niños, este volumen en aparente distribución aumenta. ¿Por qué? Porque el agua corporal total en niños es mayor. Su unión a proteínas plasmáticas es irrelevante, de 11 a 12%, y se difunde fácilmente en leche materna, esputo y saliva. Algo que hay que aclarar con fluconazol es que a diferencia de itraconazol, que no penetraba líquido cefalorraquídeo, este sí lo alcanza a penetrar. Incluso alcanza concentraciones que corresponden al 50-90% del plasma. Por eso fluconazol también se puede utilizar en el caso de infecciones micóticas meningias. Y al igual que el resto de azoles, también es un inhibidor fuerte de citocromos, como CYP12A9. Y tiene cierta inhibición moderada contra CYP12A9 y CYP3A4. Menor que como mencionamos antes, que itraconazol. Su tiempo de vida media es de 30 horas, varía la bibliografía, puede ser de 20 a 50, y su excreción más importante es la renal. A diferencia de otros, la excreción renal es más relevante. Sus efectos adversos, los más comunes son alopecia reversible, náuseas, vómito, dolor de cabeza y erupción cutánea. En cambio, de las graves, se asocia como tal la prolongación del intervalo QT, torcida de Points, que es como tal un síndrome secundario al prolongación del intervalo QT, e insuficiencia hepática. El resto de reacciones adversas aparecen como tal con menor frecuencia. Las contraindicaciones es coadministrarlo con fármacos que sean sustrato de CYP3A4. ¿Por qué? Porque este es un inhibidor y vas a aumentar el tiempo de vida media de los sustratos de CYP3A4. Y con fármacos que prolonguen el intervalo QT, como estos que están aquí, que el único que aparece en el programa en este caso es eritromicina. También otra contraindicación es uso concomitante con terfenadina en pacientes que reciben múltiples dosis de fluconazol, pero nada más en el caso de que el fluconazol se dé con mayores dosis, e hipersensibilidad al fármaco, así de simple. Interacciones con rifampicina, clopidogrel, eritromicina y carbamazepina, propiamente por la interacción con los citocromos.
Y también puede, también con fenitoína, pero es un poco menor. También con inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, y también con antiácidos. Y su categoría en el embarazo es C. Se puede dar como tal, como dosis única para candidiasis vaginal. Es decir, su categoría en el embarazo es C, únicamente en estos casos, y D, en ciertas situaciones, como uso prolongado de fluconazol. También es categoría D porque se asocia como tal con nacimiento de gemelos siameses. Y también se excreta en leche materna. Y eso sería todo con respecto al tema de antimicóticos. Cualquier duda la pueden poner en los comentarios y nos vemos para la siguiente sesión.